El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en esta nueva semana y con una nueva edición de Humo y Espejos. Así que este programa lo que intenta es traerles temas que ustedes no lo van a encontrar en los grandes medios de comunicación. Una voz diferente, mostrar una realidad que es más nuestra, para no decir solamente que es más nuestra, sino que una realidad que contrapone muchas veces con las que escuchamos todos los días. Así que como estás, Azul, Marcelo, cuéntame cuál va a ser el tema de la columna de hoy. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy, como le habíamos pedido a Azul hace una semana, le pedimos que nos prepare un trabajo sobre el tema del muro que divide Estados Unidos con México, porque se ha hablado mucho de ese tema y bueno, queremos saber realmente qué es lo que está pasando con ese muro, cuáles son los antecedentes históricos, ¿de qué hablamos? ¿Qué pasó? Porque ahora queda muy anclado a Trump, es como el muro viene con la gorrita roja de Trump, ¿viste? Y parece que lo inventó él el tema, pero primero el muro ya existe desde hace antes. Y las tensiones en la frontera existen desde todavía antes. Ya hace, los primeros datos así que tengo ya son de fines del siglo XIX, que hay tensiones ahí. Entonces por eso quería hacer un repaso de la cronología de la frontera para más o menos ver qué realmente está haciendo Trump y qué ya estaba hecho de antes. Claro, sí. ¿Cuánto hay de operación de propaganda y cuánto hay de realidad? Sí. Bueno, por eso, ya empezamos. En fines del siglo XIX ya se mandaban vigilantes montados a patrullar desde El Paso, en Texas, hasta California, para evitar que entraran inmigrantes chinos desde México. Ajá. Y ya para 1910, un poquitito después, con la Revolución Mexicana, que empezó de nuevo en 1910, crecieron las tensiones entre Estados Unidos y México en la frontera, al punto de que mandaron 100.000 miembros de la Guardia Nacional. Estados Unidos. Sí. Para 1924 el Congreso ya crea la patrulla fronteriza y se habían hecho como unos muros, unas cercas de estaño que se habían abandonado, entonces habían quedado medio desarmadas. O sea, en 1924 tenemos el protomuro, claro. Las primeras cercas. Hay algo oficial ahí, como ya está pasando algo. Ajá. Y ahí es cuando también los inmigrantes empiezan a cavar los túneles, ¿viste? Para pasar, para evitar precisamente la patrulla esa que crearon. Ya en esa época, no es un tema entonces de los narcos, porque lo tenemos asociado en realidad con los coyotes que cruzan a los inmigrantes por túneles y bueno, y obviamente los narcos, pero eso ya tiene antecedentes. Pero bueno, ya después, viste, pasamos por toda la etapa de la Gran Depresión en Estados Unidos y post esa etapa, cuando Estados Unidos intenta reconstruir, limita también mucho la inmigración. Entonces también ahí hay más presiones para que no vengan tanta gente desde México. O sea, ahí ya Estados Unidos entonces lo tenés consolidado como una potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, me imagino que estás hablando, en el periodo posguerra, cuando alcanza, yo diría, la cima del poder estadounidense. Ya en los años 40 había parques nacionales reclamando que se hicieran más cercos para no tener problemas con los reses y los ganados mexicanos que hacen un pastoreo excesivo en zonas protegidas. Parques como, o en el Monumento Nacional del Cactus de Tubo de Órgano. Ya había peticiones de parques para que se levantaran cercas. Ya para la presidencia de Nixon se vuelve a solicitar un muro por la... Acá ya estamos en 1970. 1969 a 74 estuvo Nixon. Ajá. Durante ese periodo se presenta por la Operación Interceptar un proyecto para detener el flujo de drogas ilegales que entraban por México. Que pasaban por México. Sí. Para la década de los 90, que fue cuando se empezó
en serio, El seriamente, muro, propiamente dicho, muro. empieza en la década de los 90. Empieza por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que afectan negativamente la economía agrícola en México. Millones van a Estados Unidos sin autorización y... O sea, entonces el problema lo genera Estados Unidos destruyendo la producción agrícola de México. Claro, crea el Y esos problema en México campesinos y se van para allá. Y ahí es cuando crece, hay una expansión de cercos en zonas urbanas de San Diego y en El Paso. Y acá es cuando empieza que los inmigrantes son obligados a ir por los desiertos y por Arizona, y ahí se registraron miles de muertes. Que esto es lo que ya es la parte más conocida. Claro, y esto ya uno empieza a sonar. Sí. Y después, bueno, para el 3 de noviembre de 2005, el congresista republicano Duncan Hunter propone al Senado reforzar la barrera fronteriza entre México y Estados Unidos. El 15 de diciembre de ese año se aprueba la propuesta y el 17 de mayo de 2006 el Senado aprueba. 2006, un año menos de un año después de la caída de las torres. El Senado aprueba con 83 votos a favor y 16 en contra la enmienda que prevé la construcción del muro con 595 kilómetros de extensión y 800 kilómetros de barreras para impedir el paso de automóviles. Ajá, y esto seguimos hablando de hace más de 10 años. O sea, ahí estaríamos entonces en lo que sí efectivamente es la primera etapa de construcción del muro moderno. Sí, ya, o sea, desde 1990 Estados Unidos empieza a construir partes del muro, de lo que podríamos llamar el muro, un muro, en serio. Sí. Se construyeron en diferentes etapas un poquito más de 1000 kilómetros. Ajá. Y ahora, bueno, que cubren el 33,3% del total de los 3.145 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México. Y bueno, los muros tienen una altura de 3 metros, 4 metros y medio, una cosa así. Sí. Ahora, eso era lo que quería dejar claro. Primero que las tensiones vienen desde hace un montón. El muro en sí ya viene también ya desde hace años. Hace un siglo y medio que tenemos tensiones y el muro... Y hace 30 años que tenemos muro. Hace 30 años que empezó la construcción del muro y se aceleró en el 2006. En el 2006 fue cuando bajó la propuesta en serio de hacer hoy la extensión del muro, ¿cuánto es? Precisamente, desde los 90 se hicieron 1050 kilómetros. Ajá. Que ahora en un rato vamos a poner una imagen para que se haga más la idea. Porque también está medio infantil la imagen de a lo largo de la frontera es todo un muro, viste, que no va a pasar. Sí. Y en realidad depende, hay partes donde no hay partes donde se junta con cosas de la naturaleza, viste. Sí, barreras naturales. Barreras naturales. Y lo que quiere hacer la propuesta de Trump en realidad es expander ese muro y que zonas donde todavía no hay y se podría cruzar en teoría, poner más. Pero en realidad es casi simbólico, más que algo que realmente pueda impedir el paso. Bueno. Entonces, ahora quiero, por último, que vamos a mostrar en la pantalla el mapa para que se vea en celeste el muro actual que está ahora. Ajá. Y en rojo el muro proyectado de Trump, que como pueden ver tampoco es absolutamente todo el terreno, es en algunas partes. Sí, como hablábamos, es para cerrar el proyecto inicial que ya lleva varias décadas. Sí, pero bueno, eso. Bueno, creo que ya con esto terminaste, ¿o tenés algo más para decir? No, esto porque quería nada de eso, hablar un poco de la historia en sí de la frontera de Estados Unidos-México. Bueno, que ahora se habla mucho, pero no se sabe de la historia. Bueno, está bueno entonces conocer bien de qué estamos hablando cuando hablamos de este muro, cuánto hay de propaganda, cuánto hay de cierto, lo cual no quita después que uno pueda censurar algunas políticas que se enuncian desde Estados Unidos, pero también poner los pies en la realidad sobre lo que está pasando en serio. Así que bueno, Ivonne, vamos con vos para seguir con el programa. Sí, es muy interesante el tema y también siempre hago esta aclaración. Tengan en cuenta de no matar al mensajero, porque nosotros mostramos otras realidades. Más allá de que Estados Unidos pueda seguir siendo el imperio, de que las políticas hacia nuestra región no son las mejores, si bien está abandonada por Trump y en manos de otros que eternamente siempre tuvieron problemas con nosotros, el tema es ver la realidad, sea buena o sea mala, pero analizar toda la realidad actual, toda la política, lo que está sucediendo.
cosa que va a ser muy clave en las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Ahí es donde uno podrá saber con mayor exactitud si Trump llegará a fin del mandato o lo van a bajar, depende si gana o no estas elecciones. Así que bueno, vamos a estar siguiendo el tema bastante de cerca. Así que Azul, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Marcelo, después del corte estaremos con nuestro invitado de hoy y el tema central del programa. Así que no se vayan. Enseguida regresamos. Bueno, ya estamos acá en este segundo bloque. Hoy contamos con la presencia de Manuel Valenti, quien es técnico en Relaciones Internacionales y director del CENAC, que es el Centro de Estudio Nuestroamericano Chávez Kirchner. Así que Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para que no nos digan que nos damos la voz a los jovencitos, hoy porque ya dijeron, trajimos a una persona muy joven, pero que sabe mucho, no nos cabe duda. Te hemos escuchado en otros lados, así que es un gustazo recibirte. Manuel, vamos a empezar hablando sobre mis pagos, ¿no? Que está bastante convulsionado, que es Brasil. O sea, hoy contamos con el que va primero en las encuestas, que es Lula, que está encarcelado, que acuchillaron supuestamente al segundo, que es Bolsonaro, a los pocos días, si bien menos relevante políticamente, pero tan importante como cualquier otra persona, también acuchillaron otro diputado del PT en Curitiba. No, acuchillaron no, lo balearon con balas de goma. Tienes razón. Pero ojo con balas de goma, porque se está hablando de que fueron balas de plomo, pero fueron de goma. Fueron balas de goma. Nada, eso sí, a quemar ropa. Sí, balas de goma, quemar ropa, y el pobre pibe, que también era un diputado jovencito, un diputado provincial, se grabó un video que lo vi una vez que lo atacaron y se veía las heridas, estaba medio conmocionado. Obviamente no tiene la importancia de Bolsonaro, los medios de comunicación no dio la importancia que se merece por ser una persona, ¿no? Ahora, con todo eso que está sucediendo en Brasil, cuando esta violencia pasa de lo civil a la política, o sea, ¿qué legitimidad va a tener estas elecciones que las vamos a tener en los próximos días? Sí, en Brasil me parece que lo que está sucediendo hay un problema de legitimidad de origen del gobierno actual, porque asumió con un golpe civil, orquestado y dirigido también por medios de comunicación y operado también por servicios de inteligencia y apoyado por la justicia, como este tridente que se ve que opera a nivel regional para desestabilizar los gobiernos nacional populares. Y a su vez vimos un marco de excepción judicial, donde no hay Estado de Derecho, o sea, no hay más presunción de inocencia. Entonces, hay una deslegitimidad de origen, estamos en un estado de excepción, hay falta de Estado de Derecho y podríamos decir, para ser generosos, hay una democracia muy restringida, donde el principal candidato de la oposición, que es Lula, que aparte no para de crecer en las encuestas, donde no puede ser desacreditado ya, más allá de todas las campañas de difamación nacionales e internacionales que se encaran. Entonces, vivimos en Brasil un problema que se está repitiendo a nivel regional, donde vivimos un escenario de persecución política, donde los factores de poder locales e internacionales hacen todo un trabajo para poder correr de la arena política y de la disputa democrática real a los candidatos nacionales populares. Y lo de Bolsonaro lo pongo en sintonía con este escenario que se está viviendo en Brasil, donde este es el principal candidato opositor al PT, donde paradójicamente este atentado que se vivió, donde fue un candidato de, podríamos decir, un hecho de un lobo suelto, para ponerlo en la discursiva que se utiliza actualmente, donde era un supuesto militante de izquierda, donde cualquiera que conoce un poco el campo popular nacional brasilero sabe que es de militancia pacífica, puede hacer manifestaciones, cortar una calle, quemar unas gomas, pero no tiene una práctica violenta sistemática como sí tiene los sectores ultraconservadores a los cuales representa Bolsonaro, que han cometido sucesivos atentados que se adjudicaron en contra de militantes del campo nacional popular brasilero. Entonces, lo paradójico de esto es que de este atentado, Bolsonaro se pone en el centro de la escena política como principal candidato de la oposición brasilera,
donde no tiene garantizada la victoria electoral ni ser el principal candidato de la oposición, menos ganar un balotaje. Entonces, esto le resta legitimidad al campo nacional popular brasilero y lo pone en el centro de la escena política a Bolsonaro. La realidad es que es bastante paradójico, digo. Me parece muy difícil pensar que este atentado pudo haber sido pensado y dirigido por estrategas del campo o por dirigentes del campo popular brasilero, porque en realidad que no conviene. Lo que estaban hablando más que nada era un desequilibrado mental. O sea, siempre tenía antecedentes ya de haber tenido hechos violentos, había tenido problemas familiares, y que indudablemente algo lo dispara y produce eso. Pero más allá de cuál sea la causa real, ¿no? Lo que vos tenés es intento de homicidio del que va segundo, por las razones que sean, y proscripción del que ganaría y sería el próximo presidente. ¿Se puede estabilizar Brasil de esta manera? Porque si Temer viene de una base ilegítima, el próximo gobierno va a nacer con una base más ilegítima aún. Claro, sí, porque me parece que acá lo que está sucediendo en Brasil es que viene sucediendo desde el gobierno de Dilma, con la institución de ella, es la destrucción y la desorganización de la sociedad brasilera, la destrucción del entramado industrial, científico-tecnológico de punta de Brasil, que fue lo primero que destruyeron, la pauperización de las condiciones de vida de los brasileros, la destrucción de las condiciones laborales, el nuevo régimen laboral permite situaciones semi-esclavistas en el trabajo rural y condiciones paupérrimas para el trabajador urbano, y me parece que lo que los afecta a cosas distintas a Lula y a Bolsonaro, más allá de que vimos un escenario común. Lo de Lula es el centro del direccionamiento del trabajo de la oposición, con todos los factores de poder para correrlo a la escena política, y el atentado de Bolsonaro, por eso digo, la paradoja es que en un escenario de inestabilidad social, política, económica brasilera, esto a él lo pone en el centro de la escena política como la posibilidad de una posición ultraconservadora desde lo político-social, pero neoliberal desde lo económico, al igual que todos los demás, y ponerlo en el centro de la escena política. Digo, ¿pero es confiable? No, es que me parece que no. Porque el candidato, en realidad, de las élites brasileñas será Alckmin. Alckmin. Sí, creo que ellos tienen, el establishment, lo que se quiere garantizar es que haya cualquier candidato que gane le garantice determinadas condiciones. Sí, sí. Con Lula distintas no tónicas. Fue mal, porque con Lula el capitalismo brasileño creció muchísimo. Y vos dijiste en un momento, parte del golpe viene contra los capitales brasileños. Cuando uno ve lo que pasa con Odebrecht, y lo decía John Caires, el secretario general de la CUT en este programa, él nos explicaba que han golpeado sistemáticamente a todas las empresas nacionales y a ninguna de las extranjeras. Entonces, ¿por qué esa animosidad y por qué esa falta de visión de que con Lula ellos ganaban igual? Bueno, ahí me parece que hay un... Y tirarse a la pileta con un tipo como Bolsonaro, que puede ser cualquier cosa, porque está hablando de dotar a Brasil de armas nucleares, por ejemplo. Creo que lo que se está viviendo a nivel regional, que es algo que se vive de forma compleja, donde uno podría decir, bueno, ¿por qué si a los sectores industriales nacionales, con los gobiernos nacionales, les va bien en líneas generales? Creo que hay una política, una cuestión cultural y de clase de ser los que ponen las condiciones político-económicas por las cuales se establecen el juego político dentro del país, en el cual con el gobierno de Lula participaban, pero no eran los que ponían las reglas de juego efectivamente, tenían que negociar. Y por otro lado, me parece que la burguesía brasilera o los sectores más concentrados de poder en Brasil cambiaron de objetivo estratégico, y algunos buscaron aliarse a capitales estadounidenses. Esto es información pública, digo. Uno de los principales denunciantes estaba intentando entrar en la bolsa de Nueva York y asociarse a capitales norteamericanos con las denuncias que hizo JBS, uno de los frigoríficos más grandes del mundo. Digo, Odebrecht, una de las principales empresas constructoras del mundo, que se descubrieron casos concretos de corrupción, competía mano a mano con empresas norteamericanas que tienen prácticas similares, donde lo que terminó sucediendo es que los capitales brasileños perdieron terreno y ganaron terreno comprando a precios vil los capitales norteamericanos, esas empresas. Entonces, como vos decís, en un punto es contraproducente, pero por otro lado se concentra la economía.
Digo, los sectores que Pero sobreviven es quedan una- concentrados. Es una mentalidad chiquita, que la veíamos en el empresariado argentino, el tema que lo vimos en los 90, de vender sus empresas y ser furgón de cola de las potencias extranjeras. Pero el brasileño era más nacionalista, parece que cambió, que se readecuó a este nuevo diseño y prefieren ser un Yo eslabón no- más en un yo poder no- extranjero. Bueno, yo no hablaría, perdona Sí, que sí, te sí. interrumpa, en el nombre del brasileño común. Hablamos de las élites. El Claro. brasileño común no se enteró de Ay, no. nada de lo que está hablando. Tanto como no nos enteramos de La nada, mayoría. no, la gente se enteró, pero sí coincido que esta élite quizás sea la que está redirigiendo a Brasil en este punto. Y será por este motivo, ya que está, te pregunto, porque antes los gobiernos populares, o sea, hoy están teniendo que habían dado muchos beneficios a sus poblaciones, hoy están teniendo una grave dificultad para ganar las elecciones. Lo podemos ver en Brasil, lo podemos ver acá. O sea, ¿qué es lo que se está sucediendo? ¿Qué se debe? O sea, ¿en qué fallan los gobiernos populares? Porque ya sabemos, el juego lo analizamos 1000 veces en este programa del lawfare y todo eso. O sea, desde adentro, ¿qué es lo que habría que cambiar para revertir eso? Bueno, ahí me parece que hay un problema que tienen todos los gobiernos nacionales populares, que es el siguiente, de cómo manejan la construcción de mayorías políticas, consensos sociales, puntos de coincidencia del conjunto de la población con los ciclos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, se generan ciclos de expansión, de adquisición de derechos, donde nuevos sectores acceden al consumo, acceden los sectores trabajadores y los sectores medios, que acompañan a los gobiernos populares hasta que alcanzan lo que nosotros decimos restricción externa. Que la restricción externa se da tanto por las limitaciones de las condiciones estructurales de la economía, es decir, la capacidad industrial, la capacidad tecnológica, la capacidad de exportación, la capacidad de ser soberano con respecto a la moneda, que son los principales problemas, la soberanía energética, sumado en esta restricción externa, digo, a las operaciones extranjeras, como pongo un ejemplo, como el bloqueo que vive Venezuela o el bloqueo financiero que vivió Argentina con el litigio con los fondos buitres, y la construcción de, podríamos decir en términos gramscianos, de hegemonías políticas o de construcción de mayorías políticas y consensos, porque eso no va al mismo tiempo. Esto Bolivia lo está viviendo, esto lo vivió Venezuela, lo vivió Ecuador, lo vivió Argentina con Perón en los 50, lo vivió Brasil. Me parece que la cuestión es cómo el campo nacional popular ofrece respuestas a esas nuevas demandas que se van generando. Digo, no alcanza solo con brindar lo sustancial, que es la primera etapa, donde las sociedades vienen pauperizadas, Sí. donde vienen de extrema pobreza, donde se generan nuevos derechos, sino que hay que construir sociedades que tengan capacidad de sostener los reclamos de los sectores medios, de los sectores humildes y compaginar todo. Uno de los principales problemas es en el sistema en que se está inmerso. Digo, porque la restricción externa se da porque el dólar, podríamos decir que es un bien finito, en el cual es de difícil acceso. Entonces, ahí se encuentra una restricción externa muy concreta. Creo que Bolivia ha trabajado muy fuerte porque uno de los principales elementos para sostenerse es la unidad nacional y los consensos culturales. Y creo que Bolivia ha trabajado muy fuerte en eso y está encontrando ciertas respuestas para poder atender las nuevas demandas sin desatender los intereses nacionales. Entonces me parece que por ahí va la cosa. Siempre es un juego complejo de poderes y de discursos y de soluciones, porque obviamente los sectores medios que acceden al consumo, que acceden a nuevos beneficios, sienten que no quieren perder derechos, pero tampoco recuerdan lo que tuvieron, sino que quieren nuevas cosas. Entonces, los sectores más ligados a las opciones de sistema, es decir, neoliberales, asociadas a capital extranjero, les prometen seguridad de que no van a perder la propiedad que tienen, les prometen más acceso a consumo, después terminan siendo engañados. Sí. Pero digo, la promesa está. ¿Cómo nosotros logramos estar al frente de esas demandas? Eso es un tema. Hablando de Bolivia, que ha sido un ejemplo en los últimos años, casi nadie habla, no es un tema, casi nadie habla en el exactamente sentido por eso. de su crecimiento. Marce, es indisimulable todo el resfrío, esperamos que mejores pronto, así que estas toses y todo, bueno, se debe a Marcelo, que vamos a tratar que para la semana próxima ya se sienta mejor. Volviendo al tema de Bolivia, ahora,
¿Cómo podés pensar en Bolivia como un ejemplo, en países como Argentina y Brasil, donde Argentina tiene este glamour de ser el que lleva el ejemplo a la región, ¿no? Argentina siempre lo ha mirado como un modelo a seguir. Y Brasil por su condición de gigante de la región, por su potencia económica. ¿Cómo puede estos gobiernos populares hacer entender que, o por lo menos que miren a Bolivia, que se está dando resultado, qué debemos hacer acá? Yo creo que cortos. Claro, creo que cada país es imposible copiar. No, eso está clarísimo. Creo que No, son el aprendizaje distintas está en sociedades. decir, creo que ahí están pensando en eso como nosotros pensamos en eso. Y creo que estamos viendo una etapa de crisis en la Argentina, digo, pensar en ese ciclo hoy todavía no estamos, digo. Y en la anterior elección creo que se hizo mucho hincapié en lo que se había perdido. Y creo que eso fue efectivo. En un sentido, creo que ahora la cuestión es cómo uno propone esperanza, cómo uno propone futuro. Cómo uno, me parece que lo importante acá es construir una visión de que la solución es común. Digo, que uno individualmente no se puede salvar, sino que la solución es común, obviamente partiendo desde las individualidades. Desde el esfuerzo de cada uno, desde la capacidad de cada uno, sin delegitimar eso, digo, porque no hay que caer en el discurso de que solo, de que sin el esfuerzo individual sin el esfuerzo individual que construye el esfuerzo colectivo se pueda salir de esto, se pueda construir una nación libre, autónoma, desarrollada, y creo que gran parte de la propuesta pasa por ahí, la solución comunitaria con base individual. Claro, el problema es cultural. Un poco por lo que veníamos hablando de Brasil y lo que uno va viendo en otros países, la famosa grieta en la Argentina, y algo que vos dijiste mientras estabas hablando, que la única posibilidad que tiene una nación de poder enfrentar a los enemigos tan poderosos que tiene es a partir de una unidad popular. Y nosotros vemos que lo que están haciendo es fracturando internamente las sociedades. Yo me acordaba de una nota de Thierry Missan de hace un año y pico atrás que le advertía la posibilidad de que en Latinoamérica se trasplanten las primaveras árabes. O sea, el modelo insurreccional enfrentando distintos sectores de la sociedad entre sí para terminar, por último, destruyendo el propio Estado. Él exceptuaba de ese modelo México, Brasil y Argentina. Eran los tres países que él decía que no iba a hacer. ¿Vos ves que puede ser este el modelo que se está intentando imponer en América Latina? ¿Directamente anular el Estado? ¿Corremos ese riesgo de someternos en una, no diría una guerra civil, pero bueno, en algo parecido? Mira, históricamente las potencias, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, han tenido una política hacia la región, digo, basándonos en la máxima de divide y reinarás, de balcanización del territorio. En el siglo XIX, la balcanización del Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Perú, la Gran Colombia, fue parte de la política británica hacia la región, donde buscaba fines de extracción de recursos primarios y de penetración en los mercados, que de alguna manera esto se repite hoy en la actualidad con las políticas neoliberales. Las principales políticas de fragmentación social, desorganización social, destrucción de lazos sociales, entramados productivos, políticos económicos, es la política neoliberal y de injerencia de las corporaciones extranjeras en las decisiones políticas del conjunto de la sociedad. Digo, no nos olvidemos en el 2001 que acá había cuasimonedas, se hablaba de territorios inviables, donde inclusive se llegó a esbozar la teoría de la fragmentación territorial. Para pagar la deuda. Digo, sin caer en teorías raras, digo, es algo que se vivió acá. Sí. Te dicen conspirativa cuando en realidad vos Claro, sos un cuando raconto eso de acá lo que se ya vivió, estabas y viendo. creo que la dificultad pasa por ese lado de formas muy concretas. Entonces, si nosotros vemos lo que están ejecutando acá como política económica, como política integral de Estado, nos pueden llevar hacia ese camino nuevamente. Lo que creo que no puede existir por el mundo en el cual vivimos hoy es un mundo sin estados, porque el neoliberalismo utiliza el Estado, necesita del Estado para penetrar en las sociedades y como mecanismo de control social. Es decir, Sí, pero un Estado como un mecanismo de control y regulación de la sociedad. Exactamente, el Estado pero sin mínimo. decisión. Creo que Thierry se refiere a eso, al Estado mínimo que solo cumple el rol policial de garantizar la propiedad privada.
No estoy tan seguro de ese, ¿eh? Me parece que es lo que va más al modelo de Libia, a destruirlo y que sean bandas con las cuales después es más fácil negociar, bandas que controlan territorios. Yo creo que acá eso es difícil por la cultura, por la cuestión cultural. ¿En toda América Latina o en la Argentina hablas? En Argentina y América Latina, donde hay una concepción nacional fuerte, donde puede haber fragmentación territorial, pero no tenemos una cultura tribal como la Libia, o una cultura de etnias o clanes, como sí se vive mucho, no solo en Libia, sino en África y en Medio Oriente. Veo que esa posibilidad es difícil de que se viva así, digo, nunca se puede trasplantar. Lo que sí veo es que lo que hacen con Venezuela mediante el bloqueo económico, uno de los objetivos centrales es la fragmentación social. Yo no sé si eso va a dividir el Estado, pero sí que busca dividir a la sociedad, es un objetivo muy concreto. Y es lo que se vive, digo, el aliento a la violencia política y social, donde una oposición que quemaba viva gente, digo, la desintegración, eso busca la desintegración social, la desorganización de la vida de las personas para que no puedan acceder al alimento básico, a los medicamentos. Digo, esos son los peligros muy concretos que nosotros vivimos y que me parece que son muy dañinos y sobre los cuales hay que develar quiénes son los que construyen esos escenarios. Bueno, eso lo podemos ver, trasladar un poco lo que está sucediendo a Brasil, no tan violento como en Venezuela, pero que un policía ataque a una persona con esta violencia y con esta impunidad es poco común, por lo menos. Así que bueno, los tengo que llevar a un pequeño corte, así que no se vaya, está muy bueno realmente hasta acá, pero enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá de regreso en este tercer y último bloque con Manuel Valente, que es técnico en Relaciones Internacionales, director del CERNAC, el Centro de Estudio Nuestro Americano Chávez Kirchner. Así que bueno, perdón, era muy largo. Era la parte más fácil. Exacto. Marcelo, vos querías seguir un tema con... Perdón. Para toser no me interrumpas, me hubiera permitido terminar la frase. Ahora sí. Sí, en realidad lo que vos en un momento mencionabas, el tema de la fragmentación interna de las sociedades. Y hay un tema que está generando bastante polémica, especialmente en el sector del campo popular, que es el tema de todo este paquete de nuevas ideologías que vienen bajando de Estados Unidos y de Europa. Que a veces se confunden con las posiciones clásicas, por ejemplo, el peronismo históricamente tuvo un movimiento feminista, tuvo el partido femenino, pero empieza a tomar un cariz que a veces es diferente porque viene imbuido en una cultura individualista donde empieza a dejar de lado el proceso económico y empieza a cambiar el sujeto social. Entonces, la pregunta apuntaba, y no me refiero solo al feminismo, me refiero desde el ambientalismo, ecología, sí, las nuevas, que es una tendencia que va a empezar a hablar, que Azul tiene preparada una columna, que es el tema de las apropiaciones culturales, de una raza a otra, o sea, es un bagaje denso que está llegando y que yo quería saber de qué manera esto puede ser utilizado para fragmentar ese campo popular, porque ya estamos viendo acá, el primer tema fue en el aborto, cómo se partió el campo popular en ese sentido, pero esto da la sensación que muchos anuncian que va mucho más profundo y que lo que se busca es esa atomización. ¿Vos ves que por ahí puede haber problemas? Mira, a mí me parece que, digo, esto que vos hablabas, esto de que se habla del progresismo, o de las tendencias progresistas, en los países semiperiféricos como los nuestros o periféricos, las ideologías de los países centrales se expresan siempre distinto en los países periféricos. Es decir, el liberalismo en Estados Unidos no es necesariamente es antiindustrialista y antinacional como es acá. Sí, sí. Y acá el progresismo podríamos decir que tiene dos vertientes. Y en Estados Unidos el progresismo básicamente tiene una alianza con el neoliberalismo, que es de lo que habla Nancy Fraser, que es una mujer muy reconocida, muy interesante. Acá en Argentina el progresismo tiene dos vertientes, una más neoliberal, que la podríamos identificar con una persona como Beatriz Arlo, de corriente antinacional o heredera de ese socialismo antinacional, socialismo blanco se le suele decir, y hay un progresismo que se plegó al Frente Nacional Popular, que está dentro de ese espacio. Digo, esto que decías vos, de las nuevas demandas o de las nuevas agendas, pero que en realidad son viejas,
Digo, la relación entre hombre y naturaleza, como puede ser la ecología, que ya los pueblos originarios, o que en Bolivia se vive mucho más a flor de piel, porque el elemento de pueblos originarios es mucho más fuerte, o de las cuestiones de género que tienen que ver, o del feminismo, de un sector que es doblemente oprimido, sino por ser mujer trabajadora y por ser mujer, creo que vienen a plantear nuevas demandas que son existentes y que tenemos que abordar desde el campo nacional y popular, y que creo que teníamos cierto déficit en abordar esas demandas. También es verdad que existen sectores apoyados por ONG internacionales que operan en ese sentido, pero que que tienen en común algunas cosas, pero que en lo sustancial está la disputa del sentido, de cuál es esa lucha, es decir, cuál es la protección del medio ambiente que nosotros queremos del campo nacional popular, cuál es el feminismo que se quiere desde el campo nacional popular. Entonces, yo celebro que existan esos debates, porque en la medida que uno no toma los debates se los apropia al otro, y hay que construir el sentido de cuáles son esas nuevas luchas. Entonces me parece que celebro eso, creo que inclusive se asumió con más temor del que terminó sucediendo, digo, porque me parece que tiene reivindicaciones muy buenas, muy sanas, muy necesarias, y que se están viviendo cambios culturales muy fuertes, que siempre generan rispideces, y que hay que vivirlos de esa forma. Digo, hay que aprender a discutir sobre eso, hay que aprender a convivir con eso, no digo desde plantándome de ningún lugar ni del otro, sino decir, hay que aprender a convivir con esas discusiones, con esos reclamos, como el ejemplo que siempre se habla del calentamiento global. El calentamiento global es algo que existe, más o menos, depende qué análisis uno tome, pero es algo que existe. Sí, existe. La diferencia más que nada es el origen. Exactamente, digo, no. Sectores de los países centrales utilizan el discurso del ambientalismo para restringir el desarrollo de los países semiperiféricos, pero nosotros no podemos negar de que eso es una realidad existente y que nosotros la tenemos que abordar desde nuestra visión y desde nuestra construcción de sentido y de nuestra construcción del proyecto nacional. ¿Y cómo ves el tema de la deconstrucción que plantean los sectores de izquierda, en general los sectores trotskistas, donde ellos plantean la necesidad de que el sujeto de cambio histórico sea la deconstrucción de género y no la lucha de clases? O sea, empiezan a girar ese cambio. ¿Cómo lo ve el campo popular, ese planteo? El campo nacional popular, el feminismo lo ve enmarcado dentro de la lucha, podríamos decir, general. Pero no me refiero solo al feminismo, me refiero a la destrucción de todos los valores civilizatorios, porque están contaminados por una posición capitalista que, rompiendo eso, vos lograrías, según sus teorías, tarde o temprano derribar el capitalismo. Pero eso choca, por ejemplo, con la tradición histórica del peronismo, con Evita y toda la vertiente humanista que lleva el peronismo dentro de sus genes. O sea, por eso, ¿cómo se ve desde ese campo popular esa posición ultrista? Sí, en términos ideológicos creo que inclusive hay más diferencias que en algunas cuestiones prácticas. Digo, por eso siempre la complejidad de analizar la discusión desde el campo ideológico, desde el campo práctico, porque desde el campo práctico hay comunión en algunas reivindicaciones como el elemento del feminismo o de la legalización del aborto, pero después de la construcción ideológica y del sentido de cómo se da eso es sustancialmente distinto. Nosotros lo vemos de la lógica emancipatoria nacional, ellos lo ven de la lógica más vanguardista y de la lucha de clases. Digo, no la comparto, pero la respeto. No creo que haya que ir hacia una lógica de desintegración, sino a una lógica constructiva, de construcción de nuevos valores y nuevas relaciones sociales y humanas más sanas. Creo que esa, si vos me decís, es la principal diferencia que podría llegar a tener desde el campo, netamente podríamos ir de discusión ideológica y de sentido. Después en el campo práctico, por eso a veces vos uno a una marcha y ves desde el lado de las dos vías y del lado del otro, para poner lo que se está discutiendo ahora, la heterogeneidad. Siempre está la disputa por el sentido, que me parece que es lo interesante y lo importante que se tiene que dar. No, en algún momento hacemos la discusión de fondo. Ahora sí, no quiero enfrascarme en esto porque yo como mujer tengo una lucha bastante diferente como lo veo el feminismo, no como este feminismo revanchista, sino por una igualdad de derechos y condiciones del hombre y la mujer. Tenés la vertiente humanista, que pero bueno, es cierto, es un tema que amerita analizarlo con mayor profundidad, así que vamos... De hecho, perdón, lo último, son interesantísimos algunos debates que hay entre trotskistas y bolcheviques, que en realidad son más de la vieja usanza, no el PC nuevo,
sobre los términos marxistas, sobre la deconstrucción. Pero eso- dejemos a Manuel tranquilo Sí, en por eso. esto, traeremos a alguien para hablar específicamente sobre el tema y vamos a seguir con nuestra región y con Trump, que ha dejado a cargo de la política regional las mismas personas de siempre, que siempre lo han manejado. Esto, ¿qué podemos considerar? ¿Que es algo momentáneo porque vienen las elecciones, porque él quiere afianzarse en su poder? ¿Es algo como una política a futuro? ¿Tiene mayores ocupaciones allá? Porque yo creo que en nuestra región lo que se nota sí que él lo ha dejado un poco en las manos de otras personas, pero no se entiende exactamente qué busca con esto, ¿no? Yendo puntual a la región, Estados Unidos como Estado, podríamos decir, que tiene una política exterior de mucha influencia y de mucha injerencia, tiene intereses permanentes, podríamos decir, desde 1823 en nuestra región, con la doctrina Monroe. Sí. Sea quien sea que esté sentado en la Casa Blanca, pueden cambiar los matices, pueden cambiar las intensidades, las formas, pero la política de injerencia y de búsqueda de sostener lo que ellos consideran su zona de influencia natural. No estoy diciendo nada que ellos no digan, ellos lo plantean así, zona de influencia natural sobre nuestra región, lo van a seguir manteniendo, digo. Sobre todo en un marco, en un escenario donde hay una redefinición de las relaciones de poder a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto de forma concreta? Hay una lucha comercial de zonas de influencia con China, hay una lucha militar por zonas de influencia con Rusia, hay una lucha comercial también con la Unión Europea histórica. Entonces, eso se va a sostener, por eso uno ve la gira de Mattis hace poco buscando alianzas para la injerencia sobre Venezuela, uno ve la base humanitaria que van a instalar en Neuquén ahora. Digo, eso es parte de la política permanente de Estados Unidos, esté sentado Bush, Clinton, que era uno republicano, otro demócrata, Obama o Trump. Inclusive con la cuestión disruptiva de Trump, digo, porque hay cosas que son elementos permanentes del Estado norteamericano, de política permanente. Digo, en países donde no está saldada la cuestión nacional y los intereses permanentes, eso a veces cuesta comprenderlo. Sí. Porque ellos ya lo tienen muy definido. La famosa política de Uno Estado. puede estar a favor o no, digo, uno puede repudiar la política injerencista, la política imperialista, que lo hacemos, pero no hay que desconocer que es parte de sus intereses permanentes, que ellos siempre están actuando sobre eso. Y los problemas internos, ahora como veíamos las acusaciones hacia el vicepresidente de estar mostrándose públicamente como una quinta columna dentro de la Casa Blanca, de la resistencia, e inclusive autores que ya empiezan a hablar seriamente, el otro día lo dijo Steve Bannon, la posibilidad de que Estados Unidos vaya a una guerra civil, una guerra interna. Dos cosas, primero, ¿cómo ves esa posibilidad? Y eso es una ventana de oportunidades a nosotros para sacarnos el collar de encima mientras ellos resuelven sus temas. Bueno, a mí me parece que para entender lo que pasa en Estados Unidos hay que entender que Trump está en el gobierno pero no tiene el poder. O sea, no necesariamente tiene el poder. Es decir, es lo mismo que pasa acá. Que uno tenga el gobierno significa que tenga el conjunto del poder. Ya en los años 60, Hans Morgenthau, que se le considera el padre de las relaciones internacionales, un estratega norteamericano de fuste, muy reconocido, que ha planificado la política exterior o participó de la planificación de la política exterior de Estados Unidos mucho tiempo, él ya decía en los años 60 que, primero, la sociedad no tiene capacidad de participación real en la política norteamericana, en la decisión democrática real, porque está cooptado por las corporaciones y por la burocracia. Es decir, entre la cooptación de las corporaciones armamentísticas, económicas, financieras, mediáticas y las burocracias, entre ellas los servicios de inteligencia, la burocracia política, el nivel de cooptación y de influencia y de cercenamiento de la capacidad de decisión del presidente es muy alta. Y eso se vio en todos los presidentes. Me parece que Trump lo que viene a hacer es un elemento disruptivo en el establishment político, económico y financiero estadounidense. Eso es lo que hace, de alguna manera, lo que hizo un compañero es... La sociedad norteamericana tenía un hartazgo muy fuerte con las políticas de desregulación financiera y económica que deslocalizaban, es decir, las fábricas iban de Estados Unidos y la plata se ponía en paraísos financieros y a su vez había un gasto excesivo en intervención militar afuera, lo que producía grandes déficits, al igual que la deslocalización, lo que
fue figurado en la política globalista o neoliberal de Estados Unidos. Trump vino a decir que iba a combatir eso. Su campaña se basó en eso y eso recibió mucho apoyo en los sectores que habían perdido el empleo. El problema es que cuando accede al gobierno eso no es posible. Yo no quiero juzgar si eso era verdaderamente así o no, porque no estoy en la mente de Trump como para decir si era verdad o no. Pero se habla que ha mejorado el nivel de vida de sí, su población. Eso es a lo que iba. Hay una contradicción muy fuerte entre la política posible que puede hacer y la influencia de los factores de poder reales que le permiten el margen de maniobra. Por eso ve una política tan errática y contradictoria en política doméstica y exterior. Pero Entonces, no todos entienden. Eso que vos estás diciendo es algo, muy poca gente lo está diciendo acá. La Pero mayoría es muy es un loquito misógino, homofóbico y xenófobo. bueno, Y no es salen de ahí. que él, bueno, él no es, primero me parece O sea, que... la como explicación es hizo la que vos un- estás diciendo. Hay un entretejido de intereses atrás de él. Yo lo entiendo, tenemos como dice un amigo, que es la respuesta incorrecta a una respuesta a un problema correcto que plantea la sociedad norteamericana. Es decir, no queremos más esto, pero Trump no es un estadista, Trump no es alguien que sea de una inteligencia superior para que pueda maniobrar esa situación, por eso se ven estas desinteligencias. Digo, también es eso, asume con el sector más conservador de la política norteamericana. Mike Pence, que puede estar en la interna o no, es del ala más conservadora de la política norteamericana. Digo, una cosa no niega la otra. Uno ve los números del empleo en Estados Unidos, mejoran, el sector industrial mejora, porque ¿qué es lo que quiere hacer Trump? Quiere redireccionar el modo de intervención económica de Estados Unidos en la política mundial y en la economía mundial, es decir, la intervención militar la quiere redirigir y quiere cambiar la circulación económica, es decir, relocalizar las fábricas y volver a colonizar los mercados, como lo hizo en su primera etapa Estados Unidos. ¿Y eso es una oportunidad para nosotros? Eso La se vive de pelea forma interna, contradictoria, por lo menos. ¿no? A ver, puede ser una oportunidad la contradicción interna dentro de Estados Unidos. Pero ellos tienen una política permanente hacia la región que no importa del ala que pertenezcan, todos creen que nosotros somos su patio trasero. Entonces, la ventana de oportunidad nunca es exactamente una ventana porque ellos tienen una política permanente. Sí, hacia pero nuestra van a región. distraer recursos y Sí, la eso mirada eso se va a puede posar suceder. en otro problema. Digo, siempre la solución está en López nosotros Obrador mismos. me da la sensación que ha sido una muestra de que los problemas internos de Estados Unidos hicieron que emerja López Obrador en México. Creo que en condiciones normales hubiesen hecho un nuevo fraude, por más que llevara 30 puntos de ventaja en las encuestas, porque han hecho cosas escandalosas en muchos lados. Sí, por eso se vive de forma contradictoria, porque ves lo que hacen en Brasil y en Argentina y en Bolivia y en Venezuela, aumentan el nivel de presión y de injerencia. Digo, por eso digo, se vive de forma muy Como dicen contradictoria porque Estados Unidos está en contradicciones. Mark Rubio es el que sigue manejando la política hacia la región. Hacia Venezuela, principalmente, Mark Rubio es el adalid de la política exterior hacia Venezuela y hacia Cuba, digo, en la zona Caribe. Claro, sí. Y después, bueno, el nuevo embajador que mandaron a la Argentina, él dijo que iba a apoyar fuertemente a la justicia argentina para que pueda combatir los casos de corrupción. La doctrina de seguridad de Estados Unidos del 2017 tiene dos enemigos principales, Rusia y China, y la política hacia la región es apoyar a los jueces, a la justicia argentina, a la justicia regional, en el combate contra la corrupción para que haya un clima de negocio favorable a las corporaciones norteamericanas. Esto está planteado así. Sí, pero cuando vemos en Brasil, donde la justicia, por no decir tanto acá en la Argentina, cuando la justicia Está entrenado en claro, Estados Unidos. está con los temas que hay, es muy difícil de creer que puedan lograr esta estabilidad y además no estaría bien tampoco, o sea, que venga... No, bueno, un juez y Moro es un producto Claro. de un lavado cerebral que han hecho ellos, fue entrenado y preparado en Estados Unidos. Claro. Y nosotros hemos tenido experiencia, le hemos contado en este programa, de estar con jueces y ver la injerencia directa que tienen las multinacionales acá sobre los jueces argentinos. Ese es un tema. Mientras no podamos resolver el tema judicial, que está tan ligado a lo político, creo que vamos a estar sufriendo parte de los problemas que existen hoy, ¿no? Yendo al tema de otro país de la región que me llama mucho la atención, que es Nicaragua.
que los sucesos que están aconteciendo en Nicaragua actualmente son similares a los de Venezuela, sin embargo no se ha dado la misma importancia en los medios de comunicación. ¿A qué se debe eso? Mira, el tema de lo que está sucediendo en Venezuela, digo, las cosas nunca son monocausales, ¿no? Pero, y la geopolítica no explica todo, pero sí digo, es muy importante entender que en Nicaragua lo que se está jugando es la disputa de la influencia entre China y Estados Unidos en ese país. Digo, ahí hay un proyecto de construcción de un canal bioceánico en Nicaragua, financiado por capitales chinos, que le quitaría el monopolio al canal de Panamá, que tiene influencia muy fuerte norteamericana. Entonces, la injerencia norteamericana en ese país, que es muy similar a la que se ve en Venezuela, como vos decís, lo que viene a hacer es agudizar las contradicciones que pueden llegar a existir en cualquier sociedad. Digo, no se estaría viviendo lo que hoy se vive en Nicaragua si no estuviera la injerencia muy fuerte del Departamento de Estado de Estados Unidos y de las ONG que financia y a los líderes políticos que financia, digo. Acá el mismo embajador nicaragüense, Villavicencio, nos estaba diciendo la molestia que ellos tienen por la actitud de los medios argentinos de no hablar del problema o hablar mal. Incluso mencionó a Página 12 como uno de los medios que está ofreciendo más resistencia al gobierno de Daniel Ortega. Mira, yo veo que lo que hay es una desinformación muy fuerte. Para terminar, 30 segundos porque ya me están con el tiempo, perdón. Bien. La desinformación es muy fuerte y aparte digo, como no es tan relevante como peso geopolítico en Nicaragua, se conoce menos y se habla menos y creo que hay una postura cómoda de correrse, de defensa y de conocer lo que sucede verdaderamente ahí, porque lo que se está queriendo hacer, igual que los demás países de la región, es sacar del gobierno un gobierno nacional popular que con errores y aciertos busca la autonomía y el bienestar para su pueblo. Digo, lo mismo que sucede en Venezuela, en Brasil y en Argentina. Se vive una oleada de injerencia nueva del imperialismo y de los intereses corporativos en toda nuestra región, y Nicaragua no está exento. Manuel, realmente muy interesante. Creo que quedaron varios temas que nos hubiera gustado abordar, pero como siempre el tiempo y televisión nunca alcanza y además, bueno, nos gusta esto y la gente que nos sigue también, tener un poquito más de profundidad en los temas que habla y vos estuviste de 10, así que muchísimas gracias. Gracias por invitar. Bueno, esperamos contar con tu presencia y otras oportunidades. Cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre y también les recuerdo que se inscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, que dejen sus comentarios, que inviten a sus amigos a que hagan lo mismo, que los aliente a que nos sigan y que nos dejen su parecer. Si bien la mayoría son coincidentes con lo que hablamos, estamos abiertos a escuchar todas las voces, a todas las opiniones. Nos encanta abrir el debate y poder responder a todos y cada uno de ustedes. Así que nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.